Adelante, por favor. Hola Erika y hola a todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Eh, Perfectamente. ok, es una causa muy linda y algo muy especial que estamos viendo el día de hoy porque la tecnología nos está trayendo muchos beneficios. Creo que muchos de nosotros estamos pudiendo trabajar remoto. Muchas compañías están hoy en día dedicadas a poder entregar comida y hacer muchas otras cosas a través de la tecnología. Pero el uso de la tecnología también nos trae muchos retos, y más cuando estamos en cuarentena y cuando estamos trabajando en casa. Y por eso se vuelve tan difícil y se vuelve tan complicado en este momento poder estar trabajando con la tecnología. Sí, me acaban de chatear y me dicen que se está escuchando un poco mal, pero ¿estás escuchándome bien, Erika? Sí, Olga, perfectamente, te escuchamos bien. Bueno, perfecto, me gusta muchísimo. Con esto quisiera pues entonces comenzar con ustedes y hablando un poquito de coronavirus y por qué el coronavirus nos está llevando a tener que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando desde la casa y cuando tenemos hoy en día casi la mitad del mundo en cuarentena o en un aislamiento obligatorio y en distanciamiento social, porque de alguna manera y desafortunadamente los hackers no están hoy en día, en este momento, los hackers no están hoy descansando y parece que ellos no se enfermaran y están dedicados a hacer muchas cosas que se vuelven bien complicadas en general. Entonces, ¿qué nos ha pasado con el coronavirus? Esto es un evento que nunca nos imaginamos, nunca. Creo que es lo que llamamos uno de esos cisnes negros que de alguna manera, yo voy a tener que pedir un segundo, porque entendí que tenemos un tema de logística aquí cortito que lo estamos resolviendo, un tema tecnológico. Ustedes me disculpan. Eh, de alguna manera, yo creo que los hackers hoy en día es como que no estuvieran enfermos, como que no les estuviera dando absolutamente nada y están dedicados a hacer muchas cosas. Y por esto tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos trabajando y lo que en este momento tenemos que pensar. Ya estoy tratando en este momento de poner en un segundito unas láminas que tengo para compartir con ustedes y me dan 2 segunditos para poderlo hacer. Em, Creo que voy a necesitar ayuda de logística de allá porque no me está dejando compartirlo, Brandon. Vale. ¿Sí que me estás Listo, ya te escuchando? ayudo en un momento. Sí, sí, me puedes ayudar porque no me está dejando compartirlo. Perfecto, muchas gracias. Entonces comenzábamos diciendo que el COVID es algo que nos está dando hoy en día, es este cisne negro, que es uno de esos eventos que no nos imaginamos que nos puede pasar, que tiene grandes consecuencias, y si quieres pasar a la siguiente lámina, que son difíciles de predecir, pero que es dramático lo que nos puede traer. Hemos escuchado las personas que están sin trabajo, las personas que tienen necesidades, las empresas que han tenido que salir de personas. Hemos visto todo eso que está pasando. Pero adicionalmente, si sigues a la siguiente, vemos que nos ha traído también tareas y maneras de trabajar como es quedémonos en casa y estemos en teletrabajo. Y el quedarnos en casa y estar en teletrabajo, si pasas a la siguiente, nos ha crecido y nos ha dado unas cifras que para todos son bien complejas de manejar. Hoy en día, en solo Estados Unidos, el 62% de las personas están trabajando desde sus casas. Y se calcula que a nivel global, entre el 40 y el 50% está con algún tipo de restricción, quedándose en casa. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que estamos trabajando desde casa, los que sí podemos trabajar. ¿Y qué ha pasado entonces? Que hemos visto que depende de la cifra donde leamos y depende del reporte donde que estemos estudiando, entre un 400 y un 700% de crecimiento hemos tenido en ataques a nivel global. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues primero porque tenemos cantidades de computadores, de teléfonos, de tabletas, de tecnología conectadas
que desde las casas de las personas que no están siendo protegidas. Hoy en día, los vicepresidentes de tecnología dicen, todos los días, estamos revisando que encontramos máquinas conectadas a las redes corporativas que no sabíamos que estaban conectadas. Y hemos empezado a ver que los ataques se dan porque se han registrado más de 100.000 dominios en el mundo con la palabra COVID, corona, virus, de dominios que están siendo utilizados para mandarnos noticias falsas a los celulares, a las tabletas, a nuestros correos electrónicos, diciéndonos que hoy tienen de alguna manera noticias sobre la vacuna, noticias sobre las cifras de muertes, noticias del gobierno de Colombia, noticias sobre los subsidios, y de alguna forma pues no han parado de declarar el mundo en un estado de alerta de ciberseguridad desde que esto comenzó la primera y segunda semana de marzo. Hoy, entre la mayoría de las empresas tienen conectadas a sus personas, y los colegios y todos los que estamos trabajando remotamente, estudiando remotamente, atendiendo pacientes remotamente a través de VPNs, que el aumento de su uso ha sido tremendo hoy en día. Si pasamos a la lámina siguiente, por favor, vemos que te saltaste una. Perdón. Vemos un poco Perdón, si pasas a la siguiente. esta. Vemos que se nos ha incrementado lo que llamamos la superficie de ataques. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la gente conectada desde sus casas, en redes que por lo general son muy inseguras. Redes inseguras, ¿por qué? Porque muchos instalamos una red en nuestras casas y ni le cambiamos la clave que tenía. Y no solamente eso, sino que dejamos abierto el router que nos pusieron o el dispositivo que nos pusieron la compañía de telecomunicaciones para que ellos pudieran tener acceso remoto. Estas redes locales hoy en día están siendo utilizadas por los niños para jugar, por los otros adultos para ver Netflix, las personas para trabajar. Redes que de verdad son completamente en muchos casos inseguras. Tenemos muchos ejecutivos utilizando servicios en la nube. ¿Cuántos de nosotros no tienen el correo electrónico con Google o con Microsoft o con cualquiera de los grandes proveedores? Y de alguna manera estamos teniendo acceso a ellos a través de portales que tienen mayores temas de seguridad, pero faltan controles sobre esas máquinas, que muchas veces son máquinas personales, no necesariamente de las empresas, o son los celulares que no los controlamos, o son las tabletas que no las controlamos. Y todos nosotros, todos podemos caer fácilmente en un tema de phishing. Muchas veces hay falta de conocimiento en los temas de seguridad por parte de la gente que trabaja en las empresas, por los que estamos yendo a clases remotamente, por los terceros, y no podemos de alguna forma estar capacitándolos en todo lo que ellos necesitan. Y hay también una falta de poder asegurar quién es la identidad de estas personas y quiénes son los que están. Si seguimos entonces a la siguiente lámina, vemos que estas redes hoy se nos generan unos riesgos adicionales como por tres temas importantes. Primero, por las redes locales de todos los que están trabajando remotamente. Redes locales, es decir, las redes en el hogar, las redes en las casas, o aquellos que no tienen redes en sus casas que están yendo a sitios públicos a utilizar redes públicas y de ahí conectarse a su trabajo. Lo segundo, que muchas veces todavía hoy no estamos siendo lo suficientemente estrictos en dejar utilizar dispositivos que por sí son inseguros. Por ejemplo, las USBs, que muchas veces en nuestros computadores personales utilizamos sin ningún problema, pero que pueden ser aquellas que transmiten no la pandemia y el COVID-19, pero sí los virus y todo el malware que se está pasando de un sitio a otro. Y adicionalmente, pues todos estos sistemas que estamos utilizando para conectarnos desde las casas, desde los sitios remotos hasta las redes de las empresas y nuestros lugares de trabajo, o los colegios, o las clínicas y hospitales, que son, por ejemplo, las VPNs. Si vamos a la siguiente. Hoy eso lo que nos trae es una cantidad de lo que llamamos ciberriesgo. ¿Ciberriesgo qué es? Es el riesgo de que pase algo en que no solamente nos puedan robar nuestras credenciales, nos puedan robar la información financiera, nos puedan robar información que es delicada,
sino que esto puede tener un impacto tremendo para nosotros como personas y para las empresas donde laboramos o para los colegios donde estamos atendiendo, es decir, los sitios donde nos estamos conectando remotamente. Si vamos a la siguiente. En estos últimos días quería traerles simplemente como 3 ejemplos. Han anunciado que el Banco de Costa Rica anunció a su Ministerio de Seguridad en Costa Rica que tuvo una fuga de datos por un ataque que tuvo con algo que se llama el COVID Lock, que es un tipo de ataque de ransomware. Igualmente hemos tenido un troyano, un sistema que es bastante peligroso y bastante dañino, muy activo en México, en Brasil, en España y en el Perú. Y los señores amigos nuestros todos de Fortinet nos han dicho que hoy en día, en el solo primer trimestre de este año, tuvimos 9.700 millones de intentos de ataques en América Latina. Estos son cifras muy, muy grandes y cifras muy altas, que si pasamos a la siguiente lámina, nos muestran que estamos teniendo todo tipo de ataques cuando estamos trabajando remotamente. Tenemos ataques de malware, que son virus bien complicados y bien que se propagan fácilmente, igual de fácil a como es el COVID-19. Ataques de secuestro de infraestructura en las empresas, de denegación de servicio, de no dejar utilizar páginas web que se pueden necesitar para dar información o para transar. Ataques que no estamos preparados ni sabíamos que existían vulnerabilidades y que las están aprovechando y las están explotando. Pero sobre todo estamos viendo ataques de phishing hoy en día con información falsa sobre el coronavirus y sobre todo lo que está pasando en los distintos gobiernos y en los distintos países. Es decir, no paran los ataques, la ingeniería social, los ataques persistentes. Hoy más que nunca tenemos que ser cuidadosos porque sí, ya no nos están atracando en la calle, nos están atracando en la red. Y con este tipo de ataques, si pasamos a la siguiente lámina, vemos que esto venía mal desde el año pasado. En los ataques de secuestro de infraestructura habían crecido 57 veces desde el 2015 hasta el 2021 y se calcula que se han pagado rescates en el mundo por 21 billones de dólares, que es un montón de dinero. Hemos visto también que hoy el cibercrimen en el mundo se calcula que para el año entrante va a alcanzar cifras de 7 trillones de dólares, que es un negocio mucho más lucrativo y mucho más grande de lo que es el narcotráfico hoy en día. Y hoy los hackers están aprovechando que tienen más donde robar, que la superficie se creció y que tienen donde más hacerlo. Los correos electrónicos a los grandes ejecutivos diciendo que son correos del presidente de una empresa o de la persona que maneja pagos o de la persona que maneja la nómina o de quien hace transferencias vienen creciendo y se calcula que estos compromisos con los correos de negocios ya también hoy tienen cifras importantes de 12.4 billones de dólares. Y todos pensamos, y hay un gran porcentaje de personas que trabajan en tecnología que decimos nos va a tocar una filtración de información. Ahora, ¿qué tanto estamos invirtiendo en ciberriesgo, en ciberseguridad? Pues la gran mayoría de las empresas, de las compañías, de las organizaciones que hoy tienen gente trabajando remotamente han incrementado lo que estaban haciendo y le han dado prioridad en su gran mayoría a los proyectos que tenían dentro del pipeline de proyectos para hacerlos ahora. Pero la inversión en el mundo solamente llega a 1 trillón anual, comparado con los 6 trillones que tenemos hoy en día de negocio. Es decir, definitivamente existe un balance. Y el 90% de todo esto es causado por error humano. No es necesariamente fallas tecnológicas ni necesariamente nada tiene que ver. Entonces nos preguntamos, y si quieres pasar a la siguiente, ¿qué es lo que se están robando? Y se están robando muchas cosas. Se roban información de clientes, se roban la información financiera, se están robando los planes estratégicos, la información de las juntas directivas, las contraseñas les encantan, las informaciones que tenemos de compras de compañías o de investigación o de la propiedad intelectual. Y estos tipos de activos que quieren perseguir para las empresas, imagínense nomás si se roban, por ejemplo, como pasó en Italia hace poco, que hicieron un ataque al Seguro Social italiano, que es quien paga las pensiones, toda la información de las pensiones y el dinero de las pensiones, lo que puede causar. O que se roben la información sobre las 100 compañías que están haciendo la investigación hoy en día sobre la posible vacuna para que podamos volver a la normalidad e ir a trabajar
y poder estar en las actividades que estábamos anteriormente y poderle dar abrazos a la gente, cosa que todos extrañamos hoy. ¿Qué impacto podría tener? Y el impacto básicamente, si pasas a la siguiente, se deduce en varias cosas. Primero, en divulgación de información. Imagínense qué pasaría si divulgan información de las instituciones, de las organizaciones, de los gobiernos, de las empresas. Hacer robo directo. Hoy, esta mañana, me llamaban una tía de mi marido que le hicieron un robo en el banco y le dejaron nada de dinero en su cuenta bancaria. Una señora que hoy en día es de más de 80 años y yo decía, no hay derecho, con seguridad la plata que había en esa cuenta es la plata con que la señora vive y no había cómo hacerle un robo directo. O pueden hacer modificaciones a la fórmula de una pintura, modificaciones al agua, por ejemplo, al cloro que se le pone a las plantas de agua. O pueden simplemente parar los negocios, como le pudo haber pasado hace algunos días al Banco de Costa Rica. O nos pueden llegar a destruir cosas que son bien importantes para las organizaciones, como puede ser un dispositivo médico que está conectado al Internet en un hospital que lo necesitan para poder estar, o por ejemplo, operando a una persona y entregando hoy en día algún tipo de droga de manera automática. Estos impactos se vuelven difíciles y por lo tanto tenemos que pensar, si pasas a la siguiente, en cómo vamos a fortalecer hoy la gestión del ciberriesgo. Y esta gestión comienza por lo primero, que es, si pasas a la siguiente, tenemos que identificar lo que son nuestras joyas de la corona. Y esto aplica a nivel personal también, porque ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos cierta información que no queremos divulgar, nuestras cuentas bancarias o nuestra cuenta bancaria, la información de la empresa donde trabajamos, la información de una fórmula. Imagínense, por ejemplo, lo que es, por poner un ejemplo de una empresa que todos queremos acá en Colombia, Postobón, la fórmula de la manzana Postobón, que es uno de sus activos principales. Esas son las joyas de la corona. Y las joyas de la corona las tenemos que reconocer hoy y las tenemos que proteger. Y las joyas de la corona con el coronavirus y con el trabajo remoto pueden haber cambiado, porque, por ejemplo, el correo electrónico se nos ha convertido hoy en una herramienta absolutamente clave, o las herramientas como la que estamos utilizando en este momento para poder comunicarnos a través de tecnología y las herramientas de colaboración se han convertido en joyas de la corona porque son hoy en día plataformas que sin ellas tendríamos graves problemas en trabajar en muchas de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la identificación de las joyas de la corona se vuelve bien importante y saber cómo las vamos a cuidar. No solamente son las joyas de la corona lo que tenemos que proteger, en tenerlas claramente identificadas. Si sigues a la siguiente, es también saber qué apetito a riesgo tenemos. Y cuando hablamos del apetito a riesgo, tiene que ver con cómo estamos todos listos para saber hasta cuándo vamos a cuidar y qué no vamos a cuidar. Hay cosas, no alcanzamos a cuidar todo, no alcanzamos a proteger todo, no alcanzamos a monitorear todo. Por lo tanto, tenemos que definir claramente qué apetito tenemos. Y hoy el apetito puede ser menor el que teníamos hace algunos meses en los temas de las joyas de la corona. ¿Por qué? Porque muchas de estas se han vuelto vitales para poder hoy en día las organizaciones y las empresas y los colegios estar arriba y estar funcionando con el trabajo remoto. Entonces, el apetito puede haber cambiado. Pero una vez tenemos el apetito, tenemos que fortalecer las capacidades que desarrollamos para poder manejar el riesgo. Y si pasas a la siguiente, esta es una lámina que a mí me gusta mucho compartir. La que sigue, por favor. Eh, Cuando estamos hablando de capacidades. Esto es un marco de trabajo que el presidente Obama le pidió al Instituto de Estándares de Tecnología de Estados Unidos crear por allá en el año 2014, él ya preocupado por el tema del ciberriesgo. Y era muy claro que quería algo que pudiéramos comunicar fácilmente y que mostrara las capacidades que las organizaciones y las compañías y las empresas y aún nosotros en la vida personal deberíamos tener cuando estamos preocupados por cuidar los activos que son importantes para nosotros. Y este marco de trabajo básicamente habla de tener 5 grandes capacidades de identificación, de qué es importante, de qué son nuestras joyas de la corona,
hoy de qué dispositivos tenemos conectados en las redes que están trabajando remotamente en los temas de riesgo y de alguna manera en los temas de la protección, de luego cómo protegemos unas capacidades de protección importantes, pero no solamente esas, sino unas capacidades de poder detectar, de poder responder y de poder recuperarnos muy rápidamente. Con esto, ¿qué pasa entonces? Si vamos a la siguiente, hoy tenemos que ver cómo podemos fortalecer eso, al igual de lo que yo llamo el firewall humano. ¿Y qué es el firewall humano? Somos todos nosotros los que estamos trabajando remotamente, ya sea porque estamos conectados a los colegios y de nuestros hijos o a las universidades y allí estamos estudiando remotamente, o ya porque estamos conectados haciendo una conferencia con un médico, o porque también estamos con nuestras empresas. Nosotros somos los primeros que podemos estar protegiendo, estar detectando, estar viendo comportamientos anómalos y dejándolos saber. Y este firewall humano no solamente somos todos los que estamos conectados trabajando remotamente, sino que también pueden ser las personas que trabajan en las empresas dedicadas a tecnología, a riesgos, las personas que están en auditoría haciéndonos auditoría. Ese firewall humano, ese cortafuegos, esa muralla humana que hoy podemos crear alrededor de proteger lo que es importante y detectar lo que puede estar pasando con lo que es importante, se vuelve hoy más crítico que nunca. Y por eso estamos hablando mucho de hacer concientizaciones, de hacer capacitaciones, de que todos podamos estar conscientes de que trabajar remotamente tiene unos riesgos altos y que tenemos que tener unas máquinas actualizadas en nuestras casas, que ojalá tengan antivirus, que ojalá estén parchadas, que ojalá estén utilizando firewalls personales, que ojalá las tengamos con el sistema operativo más reciente y que eso nos va a ayudar a proteger y que no las puedan infectar tan rápido y que por ahí se nos puedan meter hasta llegar a nuestras compañías. Y si vamos a la lámina siguiente, sí, desafortunadamente hoy, si no fortalecemos, si no nos fortalecemos y el fortalecimiento pudiéramos hablar horas, eh, vamos a tener problemas en las casas y vamos a tener problemas como la tía de mi marido o vamos a tener problemas con las empresas y las organizaciones donde estamos o vamos a seguir leyendo noticias como la que vimos de la Universidad de Antioquia hace pocos días de tener un incidente con las herramientas de colaboración. Hay que protegernos porque si no, nos van a venir a atracar a las casas. Con esto entonces, si pasas a la última, preguntémonos, y con esto quiero cerrar y con esto quiero dejarlos con este mensaje, es cuáles son las 10 cosas peores que nos pudieran pasar y tengámoslas muy claras trabajando remotamente. ¿Cuáles son esos riesgos emergentes que han pasado ahorita porque tenemos las redes locales en las casas, porque puede que tengamos gente conectada que no sabemos que están conectadas o que no tienen dispositivos que están lo suficientemente seguros o porque nosotros no tenemos las herramientas para poder tener un acceso remoto configurado como lo deberíamos tener, o porque no estamos monitoreando o porque no estamos detectando las cosas rápidamente y no tenemos la capacidad, como en la pandemia, de aislarlo, como estamos ustedes y yo hoy en día en cuarentena, aislados en nuestras casas. Esto es lo mismo. Con esto quiero esperar a ver si hay alguna pregunta y les quiero dar las gracias y los invito a que donemos, yo quiero hacer lo que Erika está diciendo, aprovechemos a ayudar a estas personas que no son tan afortunadas como nosotros en tener el trabajo remoto, sino que están en sus casas sin poder trabajar.